Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Magiolo, soy de Fundación Libertad, de Rosario. Estamos contentos de poder realizar esta actividad en el día de hoy. Este, lo tengo al señor Hernán Albero, que va a hacer las presentaciones formales. Yo simplemente quiero dar un saludo en nombre de Fundación Libertad, en nombre del Archivo Cuba y en nombre de la Fundación Internacional para la Libertad, que estamos haciendo esto en conjunto. Hemos invitados para poder desarrollar este tema de hoy, la diplomacia médica cubana. Le voy a pedir a todos, por favor, que dejen sus micrófonos apagados. Vamos a hacer un diálogo por cada instante, un tiempo determinado. Después, al final, vamos a dejar 10-15 minutos para las preguntas. Las preguntas pueden ser escritas en el chat de este mismo Zoom, y después Hernán va a moderar las preguntas, así los disertantes responden. Así que Hernán, todo tuyo. Adelante nomás, prenda el micrófono y haga las presentaciones formales. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Fundación Libertad por brindarnos este espacio. Como todos ustedes saben, se ha generado hace unos meses un debate respecto de la posibilidad de que Argentina reciba una delegación de médicos cubanos para asistir en el proceso pandémico que nos toca vivir. Y entonces nos pareció oportuno poder tener este webinar, un poco también por iniciativa de Archivo Cuba, que ha venido estudiando el tema de las misiones médicas cubanas y su impacto en las diferentes sociedades. Para eso hoy nos acompaña la directora de Archivo Cuba, María Borlau. Ella es una experta en temas de derechos humanos en Cuba y se ha dedicado específicamente a estudiar los crímenes brutales que ha cometido la dictadura cubana. Archivo Cuba es una organización muy prestigiosa con sede en Estados Unidos y María ha sido autora, por ejemplo, de un libro muy interesante que les recomiendo sobre la intervención de Cuba en Venezuela. Así que, sin más, las dejo con María, que va a hacer una introducción sobre qué significan las misiones médicas cubanas. María. Muchas gracias, Hernán, a ti por coordinar esto con la Fundación Libertad. Quiero aprovechar de decir que este proyecto Cuba Salud es un proyecto nuevo de Archivo Cuba en colaboración con Victims of Communism Memorial Foundation, que está en Washington, y Global Liberty Alliance. Es una alianza para trabajar el tema de desmistificar el tema de la salud de Cuba y especialmente el asunto de las brigadas médicas cubanas y la supuesta colaboración de Cuba internacional. Y me parece muy pertinente que tratemos el tema de Argentina porque me preocupó mucho desde que se anunció la llegada de los médicos cubanos, que por el momento parece haberse frenado el arribo de los cubanos, pero que hay un decreto del presidente de emergencia que permite el ejercicio de profesionales extranjeros titulados fuera de Argentina que no hayan revalidado. Parece que las duras críticas que hubo por parte de colegios médicos, prensa, oposición, instituciones de derechos humanos y demás, pusieron en juego digamos, el capital político que el gobierno quería gastar en esto. Pero no hay que desvirtuar que Cuba está muy determinada a usar esta pandemia a nivel global para meter sus brigadas médicas con unos fines económicos, políticos, de propaganda muy importantes que el régimen ha sabido desarrollar a través de décadas. Y quisiera a los que nos oyen recordarles que a pesar de que en el 2013, en el caso de Brasil, el gobierno de Dilma Rousseff hizo lo mismo, echó para atrás para no gastar capital político en torno a un ambiente de crítica muy fuerte que hubo en el Brasil. Anunció luego oficialmente que sí, efectivamente iban los cubanos en muchos mayores números de los que se habían informado inicialmente. Y para hacer un cuento de 5 años corto,
hubo en su momento 11.400 médicos cubanos por todo Brasil, en un esquema de explotación moderna, de esclavitud moderna, que yo voy a describir muy brevemente. Y esto duró 5 años, dejándole a Cuba aproximadamente 400 millones de dólares como mínimo, porque ese cálculo es muy difícil de hacer por muchísimas razones que no tenemos tiempo de entrar. Y que solo fue cuando gana la presidencia Jair Bolsonaro, y él ya había avisado que iba a ofrecer a estos médicos contratarlos directamente, que es lo que correspondería hacer. Cuba retiró, en ese momento quedaban 8.400 médicos en Brasil, en cuestión de 4 semanas se los llevó a todos. O sea que el humanitarianismo de Cuba, el altruismo de Cuba de repente se desvaneció. Pasó lo mismo en México, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, en junio del 2019, se anunció un acuerdo de cooperación en salud y un supuesto plan secreto para llevar miles de médicos cubanos a México, a la vez que el gobierno mexicano despedía a 10.000 trabajadores de la salud. El gobierno echó para atrás por la misma razón, y sin embargo se aprovechó la pandemia para pasar un decreto similar al de Argentina, y entraron, llevamos el cálculo de aproximadamente entre 800 y 1.000 cubanos, pero en realidad no se sabe, porque esto por lo general ha estado siempre en una nebulosa de falta de transparencia, de acuerdos secretos y demás. Entonces, quiero explicar muy brevemente de qué se trata esto. Este asunto de las brigadas médicas cubanas está insertado dentro de un negocio multimillonario que tiene Cuba desde los años 60, cuando empezó a enviar brigadas médicas, en el caso de Chile, después de un terremoto, luego Argelia en el 63, y por ahí en menor medida hasta que esto creció mucho en el caso de Venezuela, con los fondos del chavismo. Hoy día todavía quedan aproximadamente 20, 30.000 colaboradores sociales, aunque también eso está en una nebulosa. Pero esto se convirtió ya a partir del 2005 en la principal fuente de ingreso de Cuba. Y sabemos que hay por lo menos 85 empresas estatales dedicadas a la venta de servicios de exportación, con aproximadamente 65.000 colaboradores o internacionalistas, como le llama Cuba. Las cifras oficiales de Cuba siempre tienen problemas. Un día reporta un medio oficial una cosa y a la próxima semana dicen algo muy distinto. Entonces hay que tomar esto con pinzas, pero aproximadamente, si fuéramos a tomar lo que dice Cuba, el 75% de estos trabajadores exportados como mercancía son trabajadores de la salud. Antes de la pandemia, la última cifra oficial que dio Cuba es que había 28.217 en 59 países, de los cuales 18.384 eran médicos. Pero ya se habían retirado los 10.000 médicos de las misiones de Brasil, Bolivia y Ecuador, porque cambiaron los vientos políticos. Entonces Cuba tiene supuestamente un excedente de 10.000 médicos, que son los que ellos están mandando ahora en la pandemia, pero también con personal de enfermeros y técnicos, que en realidad cuando uno toma las cifras de Cuba, lo que hay es un decrecimiento total en los últimos 10 años. No es que haya un exceso de médicos, ellos dicen que esto es exceso. Esto le deja a Cuba en el año 2018, que es la primera vez que Cuba da una cifra desglosada, 7.3 mil millones de dólares en servicios sociales y de salud. Estos son profesionales de la salud que son en realidad una fuerza de trabajo esclava, que en el caso de Cuba se les paga un total de $70 como promedio mensual de salario. Por lo tanto, Cuba dispone de un inventario muy alto de gente que está desesperada por mejorar su condición material, que apenas puede alimentar a su familia, porque acumulan un bono en estos 2 y 3 años que solo pueden retirar cuando llegan de vuelta de la misión. Entonces, tiene un costo mucho más elevado de lo que por lo general
se reporta en los países que reciben estos médicos, técnicos y enfermeros, porque además se tienen que pagar el costo de los estipendios, los viajes, la vivienda, el transporte, los seguros médicos, la logística, y Cuba siempre manda lo que ellos llaman logísticos y jurídicos, que son gente que va a vigilarlos para que no deserten, como le llaman ellos, como si fueran militares, ¿no? Y no hay tiempo, pero ojalá en las preguntas tengamos más tiempo para ahondar, porque solo quería tomar 10 minutos del tiempo de ustedes, en cómo se violan los derechos humanos de estos trabajadores, la cantidad de reglas arbitrarias que hay, tienen que dejar a sus familias cautivas en la isla como rehenes, están restringidos en sus movimientos en el país receptor, se les violan sus derechos, tienen que cumplir tareas políticas, tienen que incluso inflar las estadísticas, y cómo esto viola específicamente el protocolo del tráfico de personas, leyes específicas, incluyendo la de Estados Unidos, el US Trafficking Victims Protection Act, convenios de la OIT, etcétera, que no tenemos tiempo de entrar, pero quería terminar para decir que aparte de todo eso, hay serios problemas para los países receptores porque no hay transparencia, se inflan las estadísticas, o sea, es muy difícil para el país receptor en realidad decir si vale la pena traer estos profesionales, qué es lo que están haciendo, qué credenciales tienen, porque el mismo país que les da los títulos es el país que certifica que efectivamente tienen los credenciales, y ha habido muchos problemas con esto porque estos médicos después, si han desertado o los que han estudiado en Cuba, no pasan las reválidas, los pacientes no tienen protecciones, se les sobrecarga medicamentos y demás que los médicos han contado que no los usan efectivamente. Hay problemas de seguridad que nuestro amigo Hugo Achá nos va a hablar en más detalle, muy serios problemas para la seguridad regional. Y además, si es una cosa que Cuba presenta como humanitaria, la pobre población cubana es la que queda desvalida, porque en Cuba hay una crisis de salud donde faltan profesionales de la salud, donde hay una excesiva dependencia, y además esto va a financiar las arcas de un Estado represor con un Estado totalitario con un gigantesco aparato. Así que gracias por dejarme hacer esa introducción y con gusto luego podemos hablar de cualquier detalle o pregunta que tengan. María, muchas gracias por apegarte al tiempo, sobre todo. Muy interesante tu exposición. Como les decía al principio, ahora la idea es darle paso a Hugo Achá. Hugo Achá es miembro por Bolivia del Center for a Free Society y es director de investigación y de incidencia de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Es un reconocido experto en cuestiones de antiterrorismo y de lucha contra el crimen organizado internacional. Y conoce muy bien también las implicancias en materia de seguridad, precisamente que han tenido las misiones médicas cubanas. Hugo. Bueno, muchísimas gracias. Es un privilegio. Para entrar directamente en materia y aprovechar cada segundo, la introducción que ha hecho María es perfecta, nos coloca en el contexto de lo que estamos hablando, qué tipo de fenómenos vamos a describir. Un aspecto puntual en el que voy a invertir unos segundos. Lo que yo les voy a decir, así como lo que María ha señalado, tiene cero de contenido político, no le pertenece a ninguna administración gubernamental ni a ningún partido político, son hechos comprobados, sostenidos con evidencia y además apoyados en los testimonios de las víctimas. Porque lo que sucede con los médicos cubanos, esto hay que recordarlo, es que los verdaderos médicos cubanos que participan de estas llamadas misiones internacionalistas son víctimas del mayor esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud de la historia reciente a nivel global. Como María ya explicó, los números hablan por sí solos. En ese sentido, yo dividiría el tema de las cuestiones relacionadas con aspectos de seguridad en tres. Primero, el factor de derechos humanos. Y el ejemplo más fundamental es el denominado programa Mais Médicos en Brasil. Esto tiene dos aristas. El primero, la ruptura
del orden institucional, inclusive de organizaciones internacionales. Cuando uno analiza los registros de las reuniones que se dieron en La Habana para realizar y concretar la conspiración que determinó el establecimiento del programa Mais Médicos y el componente cubano en el Brasil, los detalles son escalofriantes, porque uno ve a funcionarios de un gobierno, en aquel entonces el gobierno de Dilma Rousseff, a altos funcionarios del régimen en La Habana y a representantes de un organismo internacional discutir abiertamente cómo violar la ley, cómo violar el derecho internacional público, los tratados vigentes, cómo violar la normativa federal brasilera, cómo eludir los controles del Congreso del Brasil, cómo evadir los controles financieros y los organismos de Contraloría, y finalmente cómo vulnerar y quebrantar las normas federales de los Estados Unidos. Todo ello con un nivel de precisión y de planificación que envidiaría la organización criminal más sofisticada que ustedes se puedan imaginar. Y el problema de todo esto es que redunda en un grado de indefensión absoluto para los verdaderos médicos cubanos que son desplazados en estas misiones. ¿Por qué les digo esto? Porque se los envía sin documentos de identidad, se los despoja de sus credenciales académicas, se usa a sus familias como rehenes y básicamente se los sujeta a un régimen de vigilancia por agentes de inteligencia y seguridad de la dictadura cubana en el país donde están desplegados. Esto, como les acabo de decir, está perfectamente documentado y tiene como caso emblema el caso de la doctora Ramona Matos, quien fuera la primera médico cubana en desertar del programa Más Médicos y que tuvo para proteger su vida y su integridad que estar un mes refugiada al interior del Congreso del Brasil porque el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff quería a toda costa detenerla para entregarla a la dictadura cubana. El segundo aspecto que hay que abordar es el aspecto del crimen organizado. María mencionó algunas cifras. El programa Más Médicos nos permite, debido a que pudimos obtener, gracias a la transparencia y a la presencia institucional de las organizaciones brasileras, a las cantidades que, utilizando la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud, el Estado brasilero le pagaba a esta entidad y que esta entidad de manera irregular triangulaba entregándoselos a la dictadura. En números apretados podemos describir primero que un 85% del salario que debería pagársele al profesional iba a Cuba, 5% era retenido por la Organización Panamericana de la Salud, lo que es una violación de sus estatutos y reglamentos, además del marco normativo de las Naciones Unidas, y el restante se dividía en dos, vale decir, ese 10% se dividía en una mitad que se le pagaba a un cambio conveniente a la dictadura, porque hasta en eso le ganaban el dinero al profesional cubano, y la mitad restante se le depositaba en Cuba, monto al cual solamente tendría acceso si regresara de su despliegue, si no desertaba. En suma, en este aspecto, esto permite esa opacidad descrita por María, que le permite al régimen utilizar estos montos de una forma totalmente arbitraria. Dependiendo a qué funcionario jerárquico de la dictadura ustedes se refieran, ustedes van a encontrar referencias de 6.3 billones, 8.2 billones, 11.3 billones, que muchas veces cuando se intentan sumar a la cantidad de médicos que ellos mismos admiten, al tipo de misiones, al lugar de despliegue, los números parecieran no cerrar. Pero sin embargo, las empresas que en teoría hacen esta intermediación, después aparecen como grandes emprendedores. Un ejemplo, la Sociedad Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, que en teoría es una empresa de prestación de servicios médicos, aparece invirtiendo en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura o proyectos hoteleros. Si ustedes encuentran una lógica en eso, va a ser única y exclusivamente el tema del blanqueo, el lavado de capitales, que no necesariamente son los originados por el esquema de trata y tráfico, sino que además emplean ese esquema para certificar y lavar, vuelvo a reiterar, caudales que de otra forma serían muy difíciles de justificar. Y el último factor, que este es muy importante para la Argentina, un país que me es muy caro en mis afectos personales. El tema pasa por la cuestión de seguridad. María mencionó el tema del despliegue de agentes de inteligencia y operadores de contrainteligencia que se dedican primariamente a ejecutar la vigilancia y el control de
estos médicos cubanos desplegados. Desgraciadamente eso no es lo único que hacen. Como ustedes deben saber, porque fue publicado en medios de prensa y fue corroborado con evidencia que tenemos en nuestro poder, en el caso de Bolivia, cuando se produce la salida de gobierno del señor Evo Morales Ayma, resulta que de más de 700 médicos cubanos se evidenció con pruebas que fueron obtenidas físicamente que apenas un poco más de 200 eran realmente personal médico. El resto, qué tipo de especialidad, qué tipo de actividad, qué tipo de conducta desarrollaban, no es una cuestión especulativa porque también existen investigaciones con evidencia documentada que señalan que algunos de ellos, por ejemplo, financiaban las acciones violentas que se dieron en algunas capitales bolivianas mientras se llevaba a cabo un periodo muy turbulento. Algunos de ellos, como nos han podido referir, por ejemplo, agentes de los organismos de gobierno paraguayos que nos remiten al tiempo que en el gobierno del señor Fernando Lugo hubo personal cubano desplegado en el Paraguay, no se sabe a dónde terminaron, no se sabe qué tipo de actividades desarrollaron y existe evidencia bastante sólida que nos permite inferir que se inmiscuyeron en cuestiones de naturaleza política y violenta. Entonces, resumiendo esta situación y para no abusar del tiempo que se ha asignado a cada uno de nosotros, estos tres factores son factores que se pueden comprobar y confirmar. Vuelvo a reiterar, con la prueba y la evidencia necesaria. Y creo que son factores que en Argentina deberían ser tomados en cuenta porque creo que Argentina no debería convertirse como Estado en un cómplice de un esquema de trata y tráfico, no debería exponerse a situaciones de orden de participación en circuitos de lavado de activos o de medios ilícitos, y tampoco debería de ninguna forma exponerse a que se generen acciones de violencia política que agraven la tranquilidad, la sociedad y el bienestar de la sociedad argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hugo. La verdad que muy interesante. Van entrando preguntas, así que por favor, como dijo Daniel, pueden ahí en la parte donde dice chatear, pueden agregar sus preguntas. Así, luego de esta primera parte, podemos pedirle a los expositores que la respondan. Ahora es el turno de Néstor Pérez Baliño. Néstor es médico, cardiólogo, y fue secretario de promoción, programas sanitarios y de salud comunitaria, un virtual viceministro de salud, digamos, del gobierno de la nación, hasta el año 2017. Y bueno, obviamente la idea de invitarlo a Néstor por su conocimiento en el ámbito del ejercicio de la medicina en Argentina, digamos, y el conocimiento que tiene respecto de qué necesidades hay en materia de salud en la Argentina para enfrentar una situación como la que nos toca vivir, si acaso fuera necesario o no acudir a el ingreso de nuevos médicos. Néstor, es todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación, gracias María y Hugo por las presentaciones, que son muy contundentes e importantes para nosotros. Yo les quiero dar un panorama de cuál sería la situación de los profesionales médicos y los profesionales de la salud en Argentina. En primer lugar, tenemos que decir que toda esta discusión en Argentina surge de un decreto que se lo llama Decreto de Necesidad y Urgencia, que para que ese decreto quede firme tiene que pasar por una comisión bicameral del Congreso, y eso no sucedió. Por lo tanto, no es un decreto que, si bien estaría en vigencia, pero no es un decreto firme como para tomar decisiones que en Argentina son controvertidas, y tampoco merece estar dentro de la categoría de un decreto de necesidad y urgencia, porque nosotros no tenemos en Argentina una urgencia para incorporar profesionales de la salud. En primer lugar, le querría decir que Argentina tiene 3,9 médicos por 1000 habitantes. Eso
es considerado un número muy, muy aceptable. De hecho, es el país que en la región tiene mayor cantidad de médicos por 1000 habitantes. Sí tenemos, por ejemplo, un déficit, como en muchos países, un déficit de los profesionales de enfermería, en donde necesitaríamos probablemente el doble de lo que tenemos. Pero nosotros estamos encaminados en conjunto con la profesión de enfermería, a que la profesión de enfermería tienda a ser mayoritariamente universitaria. Es decir, hoy ya hay una masa crítica muy importante y que generalmente toma las jefaturas de licenciadas en enfermería y aún doctorados en enfermería, así que en ninguna de las dos condiciones necesitaríamos que en forma urgente vinieran profesionales de la salud de otros países. Sí han venido y los tenemos trabajando desde hace muchos años, médicos cubanos que han decidido venir a vivir a la Argentina y que han cumplido con todos los requisitos que corresponden, es decir, validaron su título, se matricularon, se registraron en los colegios médicos y están trabajando con nosotros. No sé el número exactamente, pero están absolutamente integrados a la comunidad médica. Lo mismo nos ha pasado con los médicos venezolanos que en los últimos años han emigrado directamente a Argentina y que nosotros hemos hecho un programa, yo particularmente estuve asesorando a un grupo de la asociación de ellos para que pudieran hacer los trámites, que no se trabaran los trámites y que pudieran hacer los trámites universitarios y los trámites en el Ministerio del Interior para validar sus títulos, para hacer la reválida, para dar los exámenes, para luego hacer los registros, pero con su matrícula. Y ya tenemos médicos trabajando y generalmente tratamos de que vayan a regiones del país donde pueden haber falta de profesionales, porque sí, un problema que tenemos en Argentina es que quizá no tengamos una distribución adecuada de los médicos y hay mucha concentración de los médicos en las áreas más urbanas y necesitamos en municipios del interior que haya más cantidad de profesionales. Pero esto es un tema justamente de regulación y de discusión con los profesionales matriculados que tenemos en Argentina. También es cierto que tenemos déficit en algunas especialidades. Por ejemplo, nos están faltando neonatólogos, nos están faltando terapistas, neurocirugía pediátrica y neurocirugía de adultos. Hay una serie de especialidades que están faltando y cuanto más nos metemos en el interior del país puede haber esa falta. Pero claro, cuando se nos plantea a nosotros el tema de los médicos cubanos y tal cual lo decía el decreto, hubo una reacción muy importante, no solamente del sector médico, sino de todo salud y de las universidades, porque se instaba que estos médicos, que se llamaban así médicos cubanos, pero nosotros no sabíamos ni siquiera si todos eran médicos, iban a ingresar al país y no se iban a matricular. Es decir, iban a empezar a trabajar simplemente con un registro en el colegio médico. Esto inmediatamente tuvo una respuesta de lo que sería académica, es decir, un médico que nosotros no conozcamos su formación, que no hace su reválida y que no puede obtener su matrícula, es un médico que nosotros no conocemos sus destrezas y sus capacidades. Por lo tanto, a quien nosotros mandáramos a la población, a quien le mandáramos ese profesional, estaríamos diciendo que tenemos en la Argentina una población que va a médicos matriculados que conocemos su formación y otro grupo que no sabemos quiénes son y que atienden como médicos. Es decir, esta fue la primera reacción tanto universitaria como de las sociedades científicas, como de las agremiaciones médicas y de los colegios médicos. También se agregó
otro elemento que tiene que ver ya con las agremiaciones médicas, en decir que estos médicos entraban en una situación de precariedad laboral, que ya ustedes lo han explicado adecuadamente. Entonces hubo un rechazo muy importante y de hecho, hasta el momento, nosotros sabemos que esto no se han incorporado en los colegios médicos, porque esto fundamentalmente era para la provincia de Buenos Aires. Y nosotros no tenemos información que hay médicos que estén trabajando provenientes de este decreto. No lo tenemos, no tenemos ni siquiera el informe que esto haya sucedido de ninguno de nuestros colegios médicos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. A pesar de esto, hay quienes dicen o tienen evidencias de que puede haber algunos de estos médicos trabajando. La realidad es que nosotros no lo tenemos y hay una oposición muy, muy cerrada con respecto a que esto suceda. Sin embargo, no estamos tranquilos, porque se está dando una situación muy especial, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, imagínense ustedes que entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires está el 40% del país. Quiere decir que de los 44 millones que somos, cerca de más de 16, 17 millones de personas viven en esta área. Y sin embargo, en la provincia de Buenos Aires se está hablando, ustedes saben que con este tema de la pandemia, muchas instituciones privadas, muchas, están en una situación de quebranto o en una situación económicamente muy mala. Esto dio motivo a que está habiendo algún tipo de proyecto como de generar a través de IOMA. IOMA es la obra social de la provincia de Buenos Aires, que abarca fundamentalmente a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, en donde a través de un fideicomiso se pudieran hacer cargo de estas clínicas en un modelo de estatización de las clínicas privadas. Esto ya sucedió en una clínica acá en Escobar, que es un municipio cercano a la ciudad de Buenos Aires, en donde una clínica en situación de quebranto fue estatizada y tomada por el Estado. Y el temor entonces que existe en la parte de los colegios médicos, que fue hace poco, justo en una reunión por Zoom, fue denunciado por el presidente del Colegio Médico del Distrito 1 de la provincia de Buenos Aires, en donde podría existir este proyecto generalizado en la provincia de estatización de las clínicas privadas y en donde entonces estos médicos o estos profesionales cubanos, sin que tuvieran el registro, podrían entrar directamente en cargos de conducción o de atención en estas clínicas estatizadas. Así que hoy yo puedo plantear esta situación. Hay nosotros, la comunidad médica y los profesionales de salud y las universidades no aceptan el trabajo de profesionales de la salud que no estén matriculados y que no estén con su reválida en el país. En segundo lugar, no tenemos una urgencia de profesionales para hacer ingresar médicos en estas circunstancias. Y si tenemos algunos déficits, son déficits de formación, de especialidades, que justamente no son las que tienen esta gente que si bien no conocemos, pero que estaría más dedicado a la atención primaria de la salud o a la atención del primer nivel de atención, pero de ninguna manera sería un grupo que podría cubrir neonatologías o neurocirugía infantil o terapias. Entonces, no hay motivo para tener esto, solamente eso podría ser un motivo político que hay que discutirlo fuertemente en Argentina, ¿no? Bueno, yo dejo acá y abierto a las preguntas. Muchas gracias, Néstor. Bueno, gracias a los tres y gracias a la Fundación Libertad también por darnos este espacio. Han llegado bastantes preguntas, así que voy a ir haciéndoles y por ir dirigiéndolas un poco para ir distribuyendo el espacio, el micrófono, la pantalla.
A ver, hay una pregunta que tiene que ver con respecto a al salario de estos médicos cubanos, que algo mencionó María y también Hugo, en términos de cuánto se les paga o cuánto efectivamente les llega a ellos, y en términos del lavado de dinero que mencionaba Hugo, preguntan si se han utilizado o si se sabe que se hayan utilizado monedas virtuales para tal fin. Si quieres, María, tienes el micrófono apagado. Tienes tu micrófono apagado, María. Ahí. ¿No lo apagué Ahora sí. yo? Ahora sí. Te respondo brevemente. Como hay tantos países y tantos esquemas de pago, nosotros pues recibimos información de enfermeros que están en distintos países y los esquemas varían muchísimo porque varía de acuerdo al pago que le hace el gobierno contratante o las organizaciones internacionales que contratan, porque esta triangulación que se hizo en Brasil, Cuba la está haciendo hace décadas en muchísimos países, de África, Haití, Centroamérica, etcétera. O sea, el pago varía muchísimo, pero por lo general está entre el 5 y el 25% de lo que recibe Cuba por el servicio de estos profesionales. Lo que pasa es que hay otra partida que son los gastos logísticos que también se le paga a Cuba, y además el costo para el país incluye, como yo decía, el estipendio que se le da a los médicos, la vivienda, el transporte, etcétera. Ahora, el esquema por lo general funciona de la siguiente manera. La familia en Cuba recibe el salario usual de ese médico, que en el caso de un médico generalista es por lo general $70 al mes. Y en una cuenta que el médico a la cual no puede acceder hasta que regrese, se le depositan $100, $200, depende. Los esquemas han ido variando bastante en el tiempo. Eso es lo que recibe por lo general el médico, aparte de un estipendio para sus gastos y comida y demás en el país, que en muchos casos no les alcanza, ¿no? Pero varía mucho, y en los países, por ejemplo, productores de petróleo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, el pago es mejor, los médicos viven mejor. En países como Venezuela, países de África, los médicos pasan mucho trabajo y la pasan muy mal. Y quiero hablar algo sobre lo que decía el señor Pérez Valdiño anteriormente. Muchas veces estas brigadas han sido contratadas por países que no tienen necesidad de personal médico. Incluso han desplazado a médicos que los han sacado del sistema de salud, y en muchos casos el país receptor termina pagando muchísimo más que lo que pagaría un médico local. O sea, efectivamente esto tiene un valor político y estratégico muy importante, que por eso es importante que países como Argentina, donde hay instituciones fuertes, colegios de abogados, colegios de médicos, cortes, etcétera, que pueden velar por esto, hagan estas preguntas, se exija que estos contratos se hagan públicos, y que por último se diga, si hay necesidad de médicos, especialistas, enfermeras en provincias, donde sea, y hay cubanos que quieren venir, que se abra una licitación y les paguen directamente y los contraten directamente. Sobre la cuestión del lavado de dinero, eso es un tema muy difícil de calcular y donde se puede especular, pero a mí me parece que Hugo sabe más de eso que yo. Entonces le voy a dar la palabra y le voy a pedir que lo trate. Sí, lo que acaba de describir María es un buen sumario del tema de la cuestión de las compensaciones. Solamente para complementar, existe una demanda porque va de lo absurdo a lo ridículo y vuelta. El tema del abuso al que se somete a los médicos cubanos en este esquema de trata y tráfico. Ya les mencioné la intermediación de la Organización Panamericana de la Salud, a donde, si ustedes quieren agarrar algún momento específico en el tiempo, en el Brasil se pagaba aproximadamente el equivalente a lo que fuera $10.000, y el médico cubano en el Brasil recibía poco menos de 600.
El restante, como indica María, se depositaba una parte en el país de origen, en Cuba, y solamente podía ser tocado al retorno del profesional cubano. Hay esquemas a donde, por ejemplo, en Venezuela, bajo la misión Barrio Adentro, conforme a una demanda que está vigente y estante en la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en el exilio, a donde se refiere que por cada médico cubano el Estado venezolano pagaba en petróleo el equivalente a $80.000 mensuales. Esto está plasmado así en la demanda. Lo que los médicos nos han manifestado, quienes han desertado del programa Barrio Adentro, es que se les pagaba en bolívares y al cambio vigente, lo que resultaba en el increíble evento de que en algunos casos recibían menos de $12, individuos que estaban generando $80.000 en petróleo para el régimen y la dictadura. En relación al uso de moneda, aquí es otra de las grandes ironías que se da de un Estado que se proclama socialista. La moneda de preferencia es el dólar. La moneda preferida, la moneda absoluta que está establecida en los contratos que hemos podido ver, es de que el Estado, aunque no sea su moneda soberana, vuelvo al caso del Brasil, a donde ustedes saben que la circulación del dólar está altamente restringida por la regulación federal, el contrato en el cual había la relación que no era del Brasil, en esto hay que ser muy claros, se cometía una ilegalidad que fue señalada por el Tribunal Superior de Cuentas de la República Federativa del Brasil, se obligaba a efectuar el cambio y se pagaba utilizando las cuentas del Citibank, de la Organización Panamericana de la Salud, para que el régimen reciba su divisa de preferencia, que es el dólar. Gracias, Hugo. Gracias, María. Tengo aquí una ¿Quería pregunta. hacer un comentario? Sí, Néstor, sí, adelante. Sí. No, me faltó decir esto. En realidad la comunidad de salud y los médicos de todo el país, ahí hubo siempre una historia de apertura para los médicos que venían de otros países. De hecho, tenemos muchos médicos de países vecinos y aún de países más alejados que están trabajando en Argentina. Y siempre hubo una situación de apoyo. ¿Por qué lo digo esto? Porque algunas veces nos quisieron decir que esta opinión que nosotros teníamos sobre los médicos cubanos era porque no queríamos que vinieran por un tema justamente gremial o por un tema de desplazamiento o porque hubiera más médicos en la Argentina y que entonces esto podría alterar la parte económica de los médicos que trabajan. No es así, la historia en Argentina es que siempre se ha recibido, pero lo que sí, y hasta ahora fue siempre muy estricto, el tema de las reválidas o con algunos países que tenemos convenios directos desde el año 1880. Pero siempre se cumplieron, y los médicos que están trabajando en Argentina, siempre se cumplieron todos los requisitos para su matriculación. Porque además las autoridades sanitarias siempre tenían, cuando nos tocaba a cada uno, siempre sabíamos que cuando nosotros habilitábamos un profesional, lo estábamos habilitando para atender a personas, a nuestros a nuestros compatriotas, a quienes habitan la República Argentina. Y si nosotros estamos enviando profesionales que no conocemos cómo es su formación, estamos entonces siendo responsables de que estamos habilitando a atender la salud a alguien que no conocemos su destreza y su formación. Esto solo era. Muchas gracias, Néstor. Ahí llegaba también una pregunta, me parece mucho más para vos, respecto del caso de IOMA. Bueno, vos hablaste un poco ya, pero si quieres profundizar respecto de esa posibilidad de que se pase a los afiliados de IOMA bajo la estructura del PAMI, digamos. Sí, IOMA en sus estatutos tiene una prohibición de ser prestadora, es decir, IOMA no puede ser
dueña o tomar un sanatorio para ser un prestador de salud, porque es fundamentalmente un financiador que corresponde a la obra social de la provincia. Pero sí existe una intención política de tomar la medicina privada, sobre todo las clínicas privadas que están con dificultades económicas, a través de un fideicomiso, donde en ese fideicomiso entraría IOMA y entraría también PAMI. Y estos financiadores, entonces, serían los que manejarían estas clínicas estatizadas. Esto es, digamos, la discusión que se está dando, pero que la realidad, también tengo que decir, es que no hay ningún proyecto hecho, pero sí ya hay un antecedente, como les dije, que es esta clínica en el municipio de Escobar. Una pregunta que tengo para los tres, quizás, tiene que ver con por qué creen que los países aceptan estos términos, digamos. ¿Por qué un país que, en principio, como dice Néstor, no necesita médicos de ese tipo, en el trato injusto, países que en general tienen tratos relativamente justos con sus compatriotas y con sus países vecinos? Es decir, ¿por qué creen que los gobiernos aceptan esto? Te doy mi opinión. Muy fácil. Cuba tiene un servicio de inteligencia muy activo que ha ido reclutando agentes de influencia, cuyos diplomáticos por lo general son oficiales de la inteligencia, que hace un trabajo consistente, contundente y activo para promover los intereses de Cuba. Entonces, por ejemplo, en África, muchos de los estudiantes que han ido a la ELAM a estudiar a la Escuela de Medicina, luego entran a los sistemas de salud, a sus gobiernos, son personas que están en posiciones de tomar decisiones, y Cuba ha hecho un reclutamiento muy bueno. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el programa de Brasil, un programa clásico, donde había un interés político, donde están los aliados de Cuba, si se analizan los países a donde ha habido, entonces ahí es que Cuba usa todo nivel de influencia, y además hay otro factor, que los médicos cubanos están a disposición de que los manden a donde decida el gobierno. Pasa muchísimo que el médico se apunta para ir en una misión, por lo que yo expliqué, para poder ahorrar un poquito de dinero, arreglar el techo de su casa, tener un mejor vivir. En años atrás les hacían promesas de viviendas y autos que no les dieron en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa? Que el médico se monta en el avión sin saber cuánto le van a pagar, a dónde va a ir, llega al país y no sabe a dónde lo van a destacar. Los mandan a lugares remotos donde los médicos locales no quieren ir, a lugares peligrosos. En Venezuela muchísimos han muerto. Entonces son personas que están disponibles. En África, en Haití, por ejemplo, yo he hablado con 2 médicos que en distintos momentos me contaron exactamente lo mismo, que los mandaron a una montaña remota, la clínica era una casita sin agua ni luz, o sea, sin servicio eléctrico ni agua, a vivir solos ahí, a cocinar con carbón, que, o sea, en esas circunstancias, eso es uno de los factores que sucede. Y en ese caso, en la misión de Haití, por ejemplo, muchísimos países europeos, Japón, Australia, la OMS, la OEPS, pagan por estas misiones, no es ni tan siquiera el gobierno haitiano. Si me permiten agregar un tema sobre esta pregunta. Yo no puedo decir de otros países porque no sé las necesidades de cada uno, sí aprendo de lo que dice María y Hugo. En Argentina esto tiene, la única base de esto es un componente político, no hay un componente universitario, ni un componente de necesidades sanitarias, ni que está dentro de un plan de un nuevo diseño sanitario. Esto es una ocurrencia
de las actuales autoridades políticas de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Tampoco lo veo como que esto ha aprendido en otras provincias del país, tampoco, ¿no? Si me permiten, una cuestión que yo creo que no debe escapar a esto, y me voy a disculpar porque después de contestarla tengo que incorporarme a una actividad académica a las 18 horas, hora de la costa este, acá en Estados Unidos, es que el componente ideológico, como los dos panelistas que me han antecedido han apuntado, es el hecho prevalente. El problema es que a partir de ello depende de la agenda que cada gobierno local tenga. Desde el punto de vista desde la implementación de programas a donde se dio formación de naturaleza paramilitar, de inteligencia y contrainteligencia personal local, hasta el hecho de que se distorsionó la atención en salud, y esto es muy grave y creo que le va a interesar mucho al doctor Pérez Baliño, que los testimonios de los médicos cubanos también involucran una cuestión que es un daño que, en mi opinión, es casi mayor que la violación a los derechos humanos o el tema de la presencia de elementos de ilícito como lavado de activos, y es la falsificación de estadística médica. Es prevalente que el régimen obliga a los médicos cubanos a falsificar el número de consultas, la casuística involucrada para generar una demanda artificial, que por un lado sirve para llenar una agenda de propaganda, pero por el otro lado justifica la compra de servicios, fármacos y otro tipo de activos que también son proveídos por algunas de las empresas de ese conglomerado de más de 85 que mencionara María. Entonces, varía desde el punto de vista de los propósitos de cada gobierno, tiene como factor unificador esta, entre comillas, afinidad ideológica. Y con eso yo, disculpándome, queridos amigos, yo tengo que ausentarme, ha sido un verdadero placer y un privilegio, y espero que esta no sea la última conversación que podamos tener. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Igual también ya vamos concluyendo. Sí me gustaría, no me gustaría cerrar sin antes pedirles a Néstor y a María que nos dejen una frase de, quizás resumiendo un poco, de por qué no debiéramos aceptar esta generosa ayuda por parte del gobierno cubano. Bueno, yo voy a decir, aparte de todo lo que ya se ha explicado aquí, que esto tiene implicaciones negativas para la población argentina que se le pone en mano, o la población de cualquier país donde lleguen estos médicos con preparación dudosa, que me han contado que los han puesto en especialidades para los cuales no tienen el entrenamiento algunos, y donde hay un entrenamiento deficiente, según han dicho asociaciones médicas. El costo que tiene para esto, las cuestiones de seguridad, pero en la región latinoamericana hay un grave peligro porque esto es una especie de quinta columna. Es muy importante, este es un esquema que es un pilar central del proyecto del ALBA, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, del castrochavismo, del proyecto neocomunista, del socialismo del siglo XXI, y no porque lo diga yo, porque solamente hay que leer, o sea, yo lo pongo en mi libro que tú mencionaste, Hernán, pero hay que solamente leer lo que ellos dicen, o sea, eso es parte de ese esquema. Esto tiene el problema es que no es abierto y que es secreto. Entonces, para países como Argentina, que son países con instituciones fuertes, con una prensa libre, hay que exigir una transparencia con estos programas de supuesta colaboración, porque sabemos que no es una colaboración, que son pagos, ¿no? Y que además se exija que se contrate a los profesionales cubanos en igualdad de condiciones de otros profesionales de la salud de cualquier otro país que vayan a practicar en Argentina. O sea, no estamos cerrándole la puerta a profesionales de la salud cubana que quisieran ir a prestar sus servicios al pueblo argentino o a otro, sino que se les respeten sus derechos y que se vele por la población argentina a los cuales ellos van a atender. Bueno, yo en la misma línea diría que bienvenidos todos los médicos profesionales de la salud y enfermeros que sí necesitamos, provenientes de Cuba o de otros países que deciden venir y estar en Argentina.
Lo que nosotros debemos ser vigilantes y cuidar es sobre la formación de esos médicos y que todos tengan el mismo nivel de conocimiento y de destreza para llegar al mínimo requerido para la matriculación. No podemos tener la responsabilidad de enviar, atender a la gente, atender a la población, a médicos que no conocemos cuál es su formación, porque no la conocemos. Entonces, hay que cumplir con todos los requisitos de la reválida del título y de la matriculación. Esos son. Muchas gracias a ambos. Simplemente, María, te quisiera trasladar una pregunta que surgió varias veces y que no hice antes, que tiene que ver con digamos, un mito o una cuestión que se ha repetido muchas veces, sobre todo por parte del gobierno cubano, que tiene que ver con que este costo que pagan los médicos cuando salen a las misiones es una forma de cobrarles la educación gratuita. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, tendríamos que hacer todo un webinar sobre ese tema, sobre toda la propaganda que hay con salud. Yo considero que los cubanos son todos esclavos de un gobierno que dicta qué es lo que pueden estudiar, qué es lo que pueden comer, dónde tienen que vivir, si pueden entrar o salir de su país, etc. Entonces, cuando vemos que el salario de un médico en Cuba es $70 y lo que cuesta comprar una comida en Cuba o tener un teléfono y pagar el internet, entonces eso me parece que descalifica la pregunta, pero no hay tiempo para entrar en los detalles y explicar eso bien. Se entiende perfectamente, María, pero muchas gracias de todas formas. Y me sumo a lo que decía María con un tema que me parece que es importante mencionar en un día como hoy, que desde ayer, la verdad, el régimen cubano ha montado o ha puesto en marcha, digamos, ha reactivado su fuerte poder represivo. En este momento hay decenas de artistas, periodistas, activistas de derechos humanos que están siendo encarcelados, que están siendo detenidos temporalmente, a veces 1 o 2 días, a veces horas, para impedirles ir a actividades, a marchas, a cosas que, más allá de la situación de cuarentena que vivimos en Argentina, y aún en la situación de cuarentena que vivimos en Argentina, son naturales para nosotros. Entonces, simplemente solidarizarnos con el pueblo cubano que, además de la cuarentena, además de la pandemia, además de todas las dificultades en materia de restricciones económicas que sabemos que viven, se les suma la fuerte persecución política. Quiero terminar sí. con una cosita pequeña, ¿no? Porque yo sé que la propaganda cubana es tremenda y al gobierno le mete muchos recursos a eso. Pero el argentino promedio que escucha esto debe preguntarse si Cuba es tan maravilloso, ¿no? Si el sistema sanitario es tan bueno, la educación, etcétera. ¿Por qué tantos médicos y profesionales de la salud cubana quieren huir? ¿Por qué son vigilados? Hay miles que han desertado y las historias que me han hecho de cómo han tenido que escaparse es increíble. Entonces, hay que preguntarse por qué no estamos nosotros tratando de entrar a Cuba en balsa cuando es al revés, ¿no? Esa pregunta se cae por su propio peso. Muchísimas gracias María, mil gracias doctor Pérez Baliño por habernos acompañado y por, bueno, Hugo que se tuvo que ir un poco antes, pero también le agradecemos. Daniel, a vos, de mi parte, un agradecimiento eterno a Fundación Libertad por habernos ayudado en esta organización. Hernán, es un gusto, por supuesto, organizar este tipo de eventos. Bueno, y fue muy, muy interesante y aclarar un montón de cosas que por ahí algunos tienen dudas. Y bueno, así que bienvenido sea. Esperemos hacer más eventos de este tipo. De paso, ya les